Hola estudiantes, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver el poema Walking Around de Pablo Neruda. Veamos algo del contexto donde nace este poema. Final de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Se puede ver un desencanto y desasosiego ante tanta destrucción y muerte causada por la guerra. Crisis del capitalismo liberal y de las instituciones parlamentarias bajo las que se produce la guerra. Replanteamiento general de las bases de la cultura y de la civilización occidentales, ya que la cultura vigente llevó a ese enfrentamiento. Búsqueda de nuevas formas de cultura, convivencia y organización. Crisis de la representación. Artistas postulan una nueva manera totalmente diferente de ver el mundo y de expresarlo. Esto va a ser desarrollado por las vanguardias artísticas nacidas en Europa desde fines del siglo XIX y principios del XX. La experiencia de la Primera Guerra va a dejar huella, no solo en la humanidad en sí, sino también en el arte, y eso la... Conozcamos un poco a Pablo Neruda. Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto nació en Parral el 12 de julio de 1904 y fallece en Santiago de Chile el 23 de septiembre de 1973. Conocido por Pablo Neruda, fue un poeta chileno considerado entre los mejores y más influyentes de su siglo, siendo llamado por el novelista Gabriel García Márquez el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma. El poema se ubica en su obra Residencia en la Tierra. Este texto aparece en la Segunda Residencia, entre 1927 y 1935, donde el sentimiento de solidaridad hacia el ser humano triunfará en el mundo sobre el individualismo. Sensibilidad tocada por la experiencia de la Guerra Civil Española, dada entre 1936 y 1939. Un fuerte pesimismo predominante del poeta será la nota dominante y Walking Around será uno de sus ejemplos más potentes. Su obra la podemos dividir en 4 épocas y ubicamos esta obra en la segunda de ellas, cuando sale de Chile en 1927 hacia Oriente como embajador en Java, lo que pone ante sus ojos todo un nuevo mundo. Este descubrimiento impactará en su sensibilidad, en la que la materialidad de las cosas, las presentes y también las ausentes, inundará su poesía. Neruda no reside, es ajeno al mundo. La obra, su título es por demás significativo, es una forma de canalizar tal vez su necesidad de pertenecer a un lugar. En cuanto a su evolución estilística, Neruda buscó distintos estilos para comunicarse con el lector. Neruda llega al denominado periodo de expresión indirecta, luego de una etapa de búsqueda de un estilo propio, que lo despegue totalmente de sus primeras épocas, expresando cierto rechazo hacia posiciones estilísticas modernistas como las de Rubén Darío. Es característico de este periodo del arte la experimentación y la innovación para romper con los moldes anteriores. El primer fruto de este periodo es precisamente Residencia en la Tierra, cuyo proceso de elaboración llevó muchos años. Utilizará recursos incomunicables a menudo para el lector, como los sueños o la metáfora surrealista, descomponiendo la realidad desde una visión íntima y extremadamente subjetiva e irracional. En este sentido, se puede ver en su escritura la influencia de las vanguardias, sobre todo del surrealismo. Las técnicas de expresión indirecta reciben la influencia vanguardista que hacen que la distancia entre el escritor y el lector se vaya haciendo más grande, tanto así que corre riesgo la función comunicativa del arte, ya que el receptor no va a entender bien el mensaje. La obra consta pues de 3 partes, 3 residencias. La primera y la segunda son probablemente las más importantes desde el punto de vista poético, mientras que la última posee un carácter más marcadamente político y circunstancial. Reparando en el título de la obra, el hecho de residir contrasta con el sentido del título del poema, que remite al andar alrededor de algo, o a la no residencia, al sujeto que está de paso, que no pertenece a un lugar y que observa sin ser observado, que no encuentra el centro, sino que se resigna. Al estar de paso, el yo lírico se siente por fuera, y esa sensación le duele. A causa de dicho dolor, el sujeto poético se siente fragmentado y no se reconoce como totalidad. Por eso, en una parte del poema va a decir con ojos, con zapatos, con furia, con olvido. Por ello sus ojos
funcionan como una cámara, la que sucesivamente irá construyendo planos parciales y cercanos de objetos puntuales. Otra característica de las vanguardias, el fragmentarismo, el ver la realidad como un espejo roto, donde en cada fragmento se ve solo una parte de esta. Si el video te está gustando, dale like y suscríbete al canal, me estarías ayudando muchísimo. Ahora pasamos a la estructura. El poema integra la segunda residencia. Es un texto compuesto por 10 estrofas, cuyos versos son libres, por lo que Neruda no se ajusta a una estructura formal predeterminada. El verso libre es el que carece de una métrica o una rima definida. Construye, pues, un poema flexible, a tono con las tendencias artísticas del siglo XX, las que rechazaban radicalmente lo tradicional y las estructuras regulares de las obras poéticas. La primera parte del poema está formado por las estrofas 1, 2 y 3, la segunda parte por las estrofas 4, 5 y 6, la tercera parte por las estrofas 7, 8, 9 y 10. Veamos el título. Lo que de inmediato llama la atención del lector es el título en inglés en un poema escrito en español, clara influencia vanguardista donde se mezclan culturas y tradiciones. Está íntimamente relacionado con la realidad del autor. Al viajar, conocerá otros lugares que se abrirán frente a sus ojos, nuevos idiomas, nuevas culturas, lo que le imprimirá un carácter cosmopolita. Por ello, se explica el título, Walking Around, ese viajar alrededor del mundo, de las cosas, ese andar vagabundo y sin descanso. Esta expresión significa caminando alrededor, en el sentido de salir a caminar o dar una vuelta. Al hacerlo, el poeta denunciará lugares, situaciones y nuevos hábitos en la nueva ciudad del siglo XX. Es un título emblemático, ya que anticipa el tema del poema. También es simbólico, porque es representativo del nuevo mundo que el yo lírico va a rechazar, e irónico, ya que al expresarlo en ese idioma extranjero, señala desde el título que el desastre de los nuevos modelos perjudiciales, como la renuncia a la identidad original, la despersonalización, la masificación y cosificación del ser humano, provienen de las sociedades capitalistas donde se habla en inglés y no de las sociedades que hablan el español. Andar del poeta, yo lírico, el poema está tocado por un fuerte carácter autobiográfico, que sugiere una relación de ajenidad o de extrañamiento con aquello que tiene delante de sí. Extrañamiento que alcanzará también al universo lingüístico evidenciando en el mismo título en inglés, que contrasta con el cuerpo del poema cuyo vehículo es el idioma español. Desencuentro de lenguas, de culturas, encrucijada del yo que se encuentra rodeado de varias culturas e idiomas. Como en muchos títulos de Neruda, este sugiere, es abierto, nos inclina a hipótesis diversas acerca de los contenidos del texto en sí. Ese caminando alrededor, como sentido primero del título, se liga a la situación del yo lírico de movimiento marginal, de tránsito permanente en torno al mundo, de imposibilidad de ocupar el centro o algún punto de centralidad. Acaba como una especie de espectador del mundo, el que se le ofrece como mero espectáculo, y en su calidad de testigo, nos transfiere una visión íntima de la realidad a nosotros en tanto lectores. Veamos algunos de los temas del poema. Uno de ellos es el tedio de la vida, rutinaria, impuesta por el capitalismo y la sociedad del consumo. El poema cuestiona el sentido de la vida inmerso en ese sistema. La desorientación que provoca la ciudad moderna y la masificación. La ciudad se desarrolla y avanza a un ritmo que el ser humano no puede igualar y se va quedando rezagado. El yo lírico se encuentra, a lo largo del poema, rodeado de imágenes cotidianas y urbanas. Apelará a este tipo de imágenes, ya que de acuerdo a su especial sensibilidad a la naturaleza, de las cosas, busca en ellas conocer el mundo y mostrarlo, escapando de la abstracción. En el texto va a tener una gran importancia lo material. El poeta nos habla constantemente de lo urbano, lo artificial de la ciudad, a nuestros ojos, un mundo que se desarma frente a nosotros, frente a nuestros pasos, a nuestra trascendencia como seres en la tierra. El mundo para Neruda no es un mundo nuevo, no es un mundo habitable. Es un mundo catastrófico, en el que suceden hechos como la guerra civil, las guerras mundiales, etc. El yo poético sugiere una travesía
también denotada en su título en inglés Walking Around, que significa caminar sin dirección fija, por un espacio onírico, y trata de comunicar la presencia de sentimientos íntimos de muerte y autodestrucción y su deseo de descansar. En el poema, la ciudad es el espacio privilegiado, aunque negativo, elemento antipoético acuñado ya por el vanguardismo, el futurismo en particular, y más allá, y originalmente por Baudelaire en Las Flores del Mal, el cual puede ser considerado como el primer poeta urbano, poeta que escribe sobre la ciudad y todo lo sórdido. Ahora pasemos a la estrofa 1. El poema comienza con la frase «Sucede que me canso de ser hombre». Es un cansancio de tipo existencial. Se cansa de ser lo que es porque ello lo lleva al sufrimiento. Se compara con un cisne, sustantivo o símbolo, tradicional de belleza y elegancia, que llega a ser un símbolo en la poesía del modernismo. Neruda destruye a este símbolo al hacerlo de fieltro, tela áspera y rústica por la que cosifica al cisne. Lo ha transformado en una cosa, un objeto, algo que no tiene vida. Ya no representa lo elegante, lo artístico y lo estilizado. Con esto rompe con la estética modernista del siglo XIX. Con la expresión «sucede que», Neruda señala lo que ocurre independientemente de su voluntad. La voz lírica será solo un testigo, no causante de lo que sucede. El yo lírico no tiene control de todo esto que le sucede alrededor. Al conjugar los verbos en presente, hace que el texto se actualice cada vez que sea leído y mantiene vigente su mensaje. Ya en el primer verso de la primera estrofa, se presenta el tema del poema, el cansancio de ser humano en esta nueva sociedad deformada, y, como se repetirá, constituirá el leitmotiv del poema. Leitmotiv es el tema o motivo recurrente que se repite a lo largo de una obra. El primer sustantivo símbolo, polisémico o polivalente, que quiere decir que admite muchas interpretaciones, del poema es hombre, en el sentido de ser humano. El segundo verso comienza con la misma expresión, sucede que, por lo que hay una anáfora, y la voz lírica en singular o yo lírico comienza a explicar el origen de su cansancio. La anáfora es la palabra o frase que se repite al inicio de varios versos o párrafos. Los cines representan nuevos centros de reunión, donde las películas enseñan realidades de otros países y nuevos modelos de ser, que implica seguir modas y comportamientos que masifican al impersonalizar a la gente, muchas veces inconsciente de la propaganda y de formar parte de este fenómeno cultural. Algo totalmente aplicable a nuestra actualidad, donde el cine impone modelos que las masas adoptan. La voz lírica toma una actitud crítica frente a esta nueva realidad, donde la apariencia se irá afirmando como una manera de ser el mundo, profundizando la ambigüedad entre ser, parecer y tener, base ideológica de la nueva sociedad de masas, de sus valores que se van imponiendo y que la voz lírica rechaza. Las sastrerías nos muestran la superficialidad, la moda impuesta, el consumismo, importa el parecer y lo que se viste. En esos lugares, la voz lírica se deshumaniza, y Neruda instaura lo lógico al escribir marchito, adjetivo que se emplea para vegetales, no para los seres humanos, metáfora y que significa debilitado o falto de vida. Enseguida le suma otro adjetivo, impenetrable, expresando que en estos lugares nada le llega, no hace conexión ni intercambio, y para asegurarse que el lector lo comprenda, emplea cesuras. La cesura obliga al lector a detenerse y reflexionar lo que está leyendo, que marcan su imposibilidad de avanzar, su dificultad o imposibilidad de moverse en ese mundo. La cesura es la pausa que divide al verso en dos partes llamadas hemistiquios y que hace que la lectura sea más pausada, trabada o lenta. Agua de origen y ceniza. En esa ciudad moderna pasa todo, el principio y el fin, lo natural, que es el origen, y lo industrial, que es la ceniza. También remite al nacimiento y a la muerte. Toda la vida del ser humano transcurre en la ciudad. La primera estrofa presenta imágenes visuales y cinéticas, es decir, de movimiento. El tono que transmite la voz lírica es de tristeza, fatiga emocional y desinterés.
Ahora pasemos a la estrofa 2. Comienza con una imagen olfativa, remarca el olor de las peluquerías, que representa el culto a la apariencia, el cambio en la apariencia como pérdida de identidad, de masificación e impersonalidad por seguir los mandatos de la moda. También los olores, que no son naturales, son de químicos. Hasta en eso se pierde en la ciudad. Estamos rodeados de olores ajenos a la naturaleza. Refleja la desesperación que tiene el ser humano cuando huele lo artificial. El solo olerlo le alcanza para repudiarlo. Llora, porque solo existe lo artificial, porque le dan más importancia a la apariencia. Hay un efecto de acumulación con la repetición de la conjunción copulativa y que sirve a la enumeración de aquellas cosas que rechaza o repudia. La repetición enfatiza ese sentimiento de saturación, de sofocación. La voz lírica se fortalece al afirmar lo que quiere, que es un descanso en la naturaleza, porque tiene que ser de piedras y de lana, alejado de todo lo artificial de la ciudad. La piedra representa la tumba, el descanso de esta vida. La lana representa la cama, el descanso en la naturaleza. En su poesía, Neruda representa elementos primarios o naturales, los que va a preferir siempre, y los sociales, que son los que rechaza. La voz lírica se revitaliza, conoce su identidad y se siente humano en contacto con la naturaleza. El yo lírico opone valores primarios, que son los naturales, como piedra y lana, a los valores sociales que él rechaza, como las peluquerías, establecimientos, jardines, mercaderías, anteojos y ascensores. Vamos a ver el polysíndeton. Jardines no es algo natural, es moldeado por el ser humano. Los ascensores evitan que el ser humano haga algún esfuerzo. Este ya no tiene que hacer ningún esfuerzo. Las mercaderías. El ser humano ya no tiene que buscar un sustento. Todo lo encuentra procesado y empaquetado. Marca también la pérdida del instintivo. Los establecimientos. Destruye lo natural, ocupa el lugar que era de la naturaleza. Los anteojos corrigen defectos naturales del ser humano. Ahora pasemos a la estrofa 3. Nos remite al comienzo, con ese sucede que me canso. Ahora enfoca el cansancio en su propio cuerpo, en lo interior vivido como reflejo de lo externo. Está cansado hasta de él mismo, de sus pies que lo trasladan y lo llevan por diferentes caminos a lo que le hace mal, de sus uñas, armas de defensa, que sirven además para construir y alimentarse, pero no para defenderse de tanto mal. Visión fragmentada de su cuerpo, que iguala a la visión fragmentada de la realidad. Y ahí vemos esa influencia de las vanguardias artísticas. Para culminar la estrofa, el poeta escribe la frase anafórica y leitmotiv de este poema: sucede que me canso de ser hombre. Cierra la estrofa dejando bien claro su sentimiento con la repetición de un verso entero. Siguiendo con la estrofa 4, es una de las más ricas en cuanto al contenido del poema. Comienza con un conector con el que se inicia un rescate de algo positivo. Sin embargo, aparecerá una comparación y una contradicción simultáneamente entre un notario y un lirio, lo que busca explicar la materialidad del mundo. En esta travesía, el yo poético comete o sugiere la posibilidad de cometer acciones irracionales o absurdas que tienen un toque humorístico y desacralizador, como cuando dice que le gustaría asustar a un notario con un lirio cortado o dar muerte a una monja con un golpe de oreja. El lirio es una flor relacionada con la muerte, muerto al estar alejado de la naturaleza. Como flor, le muestra que fuera de la oficina está la naturaleza, existe lo natural. La monja representa una institución dogmática, disciplinada, rígida, representa la sumisión y no disfrutar de la vida. El golpe de oreja es una reprimenda, castigo por sacrificar una vida natural a un dogma. Neruda, que era ateo, va en contra de lo que representa la monja. Este castigo que imponían las monjas, podríamos tomarlo como que le da su propia medicina. Le muestra que lo que hace está mal, que hay una vida natural. El notario y la monja representan la burocracia, la doctrina, la religión del Estado. Se rebela contra las doctrinas establecidas. Estas acciones
tienden a mostrar el carácter no convencional y disconforme de la personalidad del poeta, que se revela contra todo orden de un mundo establecido, tratando de expresar lo irracional y absurdo de éste. Neruda nos quiere mostrar que se puede asustar al notario, que es un trabajo en el que se está rodeado constantemente de elementos artificiales, el papel, la tinta, el estar en un universo oficinesco, y se lo puede asustar con una flor, que es el símbolo de lo natural. Aparece aquí una expresión típica surrealista. Aparece asociada a la imagen de una monja y la de un golpe de oreja, asociación ilógica que nos recuerda a la metáfora surrealista, que invita a que la idea se comprenda al tomar la totalidad de la imagen, con la que podemos entender que el matar a una monja se manifiesta en contra de la Iglesia y Dios. Este fue el creador de este mundo, y lo que se pregunta Neruda aquí es cómo Dios pudo crear este mundo material, artificial, catastrófico. Si lo vinculamos con su terrenalismo, sabemos que Neruda es ateo, por lo que nos puede sugerir que para él Dios es artificial también, una invención, como un artefacto abstracto, importa para él el aquí y el ahora, y no otra fuerza en el mundo. Hay un paralelismo, sería bello, sería delicioso. Mediante este sugiere aquellas cosas que son necesarias para terminar con tanta artificialidad. El ir con un cuchillo verde nos sugiere darle vida al mundo, expresar la necesidad de matar este mundo artificial con lo natural, esa cualidad surrealista del verdor asociado, en tanto elemento asociado a la naturaleza, con lo inorgánico, frío, rígido y artificial del cuchillo. Así que el cuchillo verde representa la naturaleza, la imagen surrealista, trae vida donde no la hay, pone color donde no lo hay. Ahora pasemos a la estrofa 5. El yo lírico rechaza la idea de seguir en las sombras, y también la raíz aquí es símbolo de la vida rutinaria y deshumanizada del hombre. Quiere rebelarse, romper con ese ciclo sin sentido. La raíz crece hacia abajo, no se ve un progreso. En este caso no representa la naturaleza, sino la vida rutinaria. En la estrofa 6, los términos de comparación de metáforas como bodega con muertos o cara de cárcel son palabras que difícilmente se relacionarían en la lengua corriente y tratan de demostrar la originalidad del poeta, su capacidad de invención, los valores artísticos idealizados por las vanguardias e impresionar al lector, asombrándolo con el atrevimiento de sus asociaciones. La raíz, tumba, remite a lo subterráneo, la bodega con muertos. Todo remite al encierro, a la falta de luz, a la falta de vida, a la soledad. En la estrofa 7, comienza con la expresión el día lunes, expresión ambigua al anticipar la posibilidad de inaugurar algo, de ruptura con lo mecánico, pero que al mismo tiempo anticipa lo rutinario de la vida, que es lo que acaba imponiéndose y multiplicando la asfixia y el agobio de un ser cuya superficialidad se potencia. Día que realmente todos odiamos porque volvemos a la rutina. Luego va a decir arde como el petróleo. Es el tedio que arde inextinguible como el petróleo encendido, un tedio que nunca acaba. La cara de cárcel es el reflejo del enojo, del aburrimiento, del encierro rutinario. La rueda herida muestra la imposibilidad de avanzar, de quedarse estancado, de falta de energía. Acá hay una personificación de la rueda, le da esa característica de poder herirse y no en realidad de poder romperse. En la estrofa 8 nos va a decir los hospitales donde los huesos salen por la ventana. El recinto hospitalario desborda casi por sus poros, como hastiado, y es una sensación similar a la del yo lírico que se siente agobiado con tanta carga, de la acumulación. El ser humano, alienado, no es dueño de su mundo, no está en posesión de él, sino que siente que los objetos de su entorno adquieren una autonomía amenazante. La alienación es cuando una persona se comporta de una manera que no es la esperable a lo normal, término acuñado por Marx. Es el proceso mediante el cual el individuo o una colectividad transforman su conciencia hasta hacerla contradictoria con lo que debería esperarse de su condición. El capitalismo y las relaciones de producción llevaron al hombre a convertirse en una máquina de producción, perdiendo parte de su identidad.
el consumismo de la sociedad actual, que está en continua competencia para tener algo mejor que lo que tiene el otro o para estar al día, eso también lleva al individuo a la alienación. En la penúltima estrofa, la estrofa 9, es otra de las más ricas y es totalmente surrealista. Utiliza un polisíndeton para ser más pesado a través del efecto acumulativo, como antes lo hiciera con los hospitales. Pájaros color azufre y horribles intestinos colgando de las puertas. A nivel simbólico, las aves color azufre pueden hacer alusión al humo de las fábricas, elemento tóxico y contaminante. Aquí no hay vida natural. Los intestinos hacen referencia a los cables de todo tipo que conectan a las casas. El espejo está personificado. Llora porque solo refleja la realidad, no puede cambiarla. El paraguas. El ser humano de ciudad necesita protegerse de la naturaleza. Los ombligos. Las alcantarillas, en vez de alimentar, como lo haría un ombligo natural, estos ombligos alcantarillas lo que hacen es hacer circular la suciedad. Los intestinos, organismo artificial, no tiene una función vital. En la última estrofa, empieza con yo paseo con calma. El yo lírico, después de todo lo que expresa, nos dice que pasea con calma, imagen de tranquilidad interior que va a culminar con furia y olvido. Hay dos posiciones frente al mundo. 1. Puede pasear con calma, como si lo que lo rodea fuera ignorado por sus ojos. 2. Nos da la sensación de que este mundo lo tocase hasta generarle furia, como si experimentara un doble movimiento de huida y retorno al mundo, de desencuentro y encuentro doloroso. Pero el yo lírico parece tocar el mundo, pero no lo alcanza, porque se coloca finalmente como espectador. Ve al mundo, pero no lo habita, ya que no es un mundo habitable. Lo ve con furia y olvido, porque aunque no habita en él, no le agradan las cosas que ve en él. Le producen furia, le repugna lo artificial, trata de olvidarlo, y lo tranquiliza aparentemente ese no estar en el mundo. Lo artificial, además sirve como escenografía por la que transita. Cruzo, oficinas que representan la burocracia y el sistema establecido, tiendas de ortopedia que mejoran al ser humano de forma artificial y que convierten al ser humano en algo artificial. Este ser artificial en un mundo de tiendas que construyen artefactos que remendan el cuerpo, lo sustituyen como prótesis. Incluso no nombra al humano, sino a sus prendas, a su entorno, a aquello que oficia de ornamento, que lo inviste y lo deshumaniza. Sugiere la idea de un ser humano vacío, superficialidad y proyección de una imagen. La metáfora surrealista es una buena aliada del poeta que halla en su entorno la impronta de lo irracional y lo absurdo. Es recurso poético, pero también es una visión del mundo. Es asociación por la emoción antes que por la lógica de aquello que genera perplejidad y la imposibilidad de darle un sentido y alojarlo en nuestro mundo interior. Ejercicio de interpretación para el lector, de asociación que no elude el contraste con lo concreto y aparentemente univalente de imágenes como hay ropas colgadas de un alambre, que posee el efecto de lo concreto sin más, del paisaje con apenas rastros de humanidad, que se deshumaniza. Todo acaba en la enumeración de elementos vulgares que parcializan al sujeto, calzoncillos, toallas y camisas que lloran lentas lágrimas sucias. El poema va a culminar con la expresión lentas lágrimas sucias. Su función es limpiar el ojo. Por oposición, en este caso, están contaminadas. En segundo lugar, también es un espejo, ropa, elementos artificiales que tienen la capacidad que el ser humano ha perdido, llorar y expresar sentimientos. La imagen genera un contrasentido. Las lágrimas cumplen la función de limpiar, de purificar, pero no en este caso, en el que son sucias, asociadas a la fatalidad de lo contaminado por formar parte de este mundo. A lo largo del poema, podemos apreciar cómo el poeta nos muestra la realidad desfigurada, nos ilustra otra realidad, y de este modo la percibimos desde otra perspectiva. En este sentido, podemos considerar a Neruda un poeta que educa nuestra mirada, permitiéndonos redescubrir las cosas que en él habitan,
no solo pensándolas, sino especialmente sintiéndolas. El arte vanguardista crea un efecto estético nuevo en que el lector no percibe en el poema un mensaje claro, sino la evidencia de un mundo fragmentado que se comunica como tal en su fragmentación y extrañeza, y que le permite evocar intuitivamente su experiencia en el mundo contemporáneo. Para el lector, el texto vanguardista no produce un sentido último, ni se agota en un solo significado, sino que es un productor de sentidos plurales. Sucede que me canso de ser hombre. Sucede que entro en las sastrerías y en los cines marchito, impenetrable como un cisne de fieltro navegando en un agua de origen y ceniza. El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Solo quiero un descanso de piedras o de lana. Solo quiero no ver establecimientos, ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. Sucede que me canso de mis pies, y mis uñas, y mi pelo, y mi sombra. Sucede que me canso de ser hombre. Sin embargo, sería delicioso asustar a un notario con un lirio cortado, o dar muerte a una monja con un golpe de oreja. Sería bello ir por las calles con un cuchillo verde y dando gritos hasta morir de frío. No quiero seguir siendo raíz en las tinieblas, vacilante, extendido, tiritando de sueño, hacia abajo en las tripas mojadas de la tierra, absorbiendo y pensando, comiendo cada día. No quiero para mí tantas desgracias. No quiero continuar de raíz y de tumba, de subterráneo solo, de bodega con muertos ateridos, muriéndome de pena. Por eso el día lunes arde como el petróleo, cuando me ve llegar con mi cara de cárcel, y agulla en su transcurso como una rueda herida, y da pasos de sangre caliente hacia la noche, y me empuja a ciertos rincones, a ciertas casas húmedas, a hospitales donde los huesos salen por la ventana, a ciertas zapaterías con olor a vinagre, a calles espantosas como grietas. Hay pájaros de color de azufre y horribles intestinos colgando de la puerta de las casas que odio. Hay dentaduras olvidadas en una cafetera. Hay espejos que debieran haber llorado de vergüenza y espanto. Hay paraguas en todas partes y venenos y ombligos. Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, con furia, con olvido. Paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia y patios donde hay ropas colgadas de un alambre, calzoncillos, toallas y camisas que lloran lentas lágrimas sucias. Si el video te ha gustado, suscríbete al canal para más información y análisis. Nos vemos en el próximo.